estimados y estimados supermédicos humanistas, vamos a dar inicio a esta sesión de experimentación de conocimientos. El virus H1V1 antivalores está atacando a la humanidad. Se necesita de supermédicos con valores para restablecer el orden en una sociedad donde prima lo líquido y efímero. Hasta el momento, de manera cooperativa has aportado con tu poder médico humanista para estar aún más cerca del objetivo final. Supermédico humanista, nuevamente el mundo te necesita para ganar la batalla contra el virus A1B1 antivalores. Has observado atentamente casos de negligencia médica y solamente contamos con 4 hospitales voluntarios para salvar a toda la humanidad. En este momento, expondrás conjuntamente con los miembros de tu hospital un plan de ataque muy bien sustentado y enunciando una reflexión compromiso que integre de manera práctica a todos los temas estudiados en este bimestre, para así obtener más pastillas Corruptfin y poder salvar a más gente de la pandemia. Mi persona, como la Organización Mundial de la Salud, escuchará atentamente el plan de acción de cada director de hospital, pero también observará la manera en que cada equipo de médicos, con tan solo 7 minutos, atiende a los países que se activen en emergencia, sea fundando una sede de su hospital, colaborando en el aislamiento social, instaurando una estación de investigación, brindando auxilio económico o cerrando fronteras. Tenemos fe en ti, Salva. Bien, ahora entonces vamos a dar paso al primer hospital voluntario. No sé quién quiere iniciar. Buenas tardes, buenos días. Nosotros somos el Hospital Chiquitolinos y vamos a empezar hablando sobre las estrategias que hemos implementado para combatir esta pandemia. Bueno, es muy importante conocer de que uno de los mayores problemas que actualmente tiene nuestro país y la crisis médica va a ser que ha habido un gran índice de corrupción no solo en nuestras fronteras, sino en nuestro país en general. ¿Y cómo podríamos solucionar este problema? Primeramente debemos hacer énfasis en el humanismo que llevamos como médicos y poder hacer frente a la corrupción, primero a menor escala y luego basándonos en la ley y obedeciendo a los valores no solo cristianos, sino personales, y yendo un poco más allá de la política y manejando día a día como médicos los malos actos. Además, estar en una política de datos abiertos, es decir, con esto que vamos a usar la tecnología con una orientación adecuada para saber cómo estamos llevando la administración del gobierno. Bueno, primero hemos visto prudente cerrar nuestras fronteras para que no se esparza el virus y ver la implementación del hospital, lo cual puede ser un poco utópico, ya que todo el mundo está pasando por una crisis, pero los fondos del país y los ahorros van a poder, por ejemplo, empezar una nueva construcción de hospitales para mantener índices bajos en países pobres y en vías de desarrollo como los países africanos que podemos observar en el mapa. Bueno, siguiendo con las estrategias, quiero agregar de que la negligencia médica, ya hablando un poco más de nuestro país, nos ha llevado a optar por una nueva solución de problemas. ¿Con qué me refiero a esto? Ver la raíz de a qué se deben estas negligencias médicas. Primeramente, 2 factores. Uno de ellos va a ser que los médicos se van a encontrar un poco expuestos a la explotación laboral y además un poco con una falta de personal principalmente, por lo cual proponemos un incentivo económico latente y más que todo esto, una puntualidad en los pagos, lo cual ha traído este incumplimiento de pagos, ha traído muchas negligencias y que el médico ecuatoriano esté completamente indefenso y subyacentemente pueda acarrear negligencias médicas y una gran desmotivación. Es muy importante, otro de los puntos que mencionaba para
evitar estas negligencias a nivel ecuatoriano va a ser cómo se organizan los horarios, es decir, que siempre haya un médico especialista acompañado de un residente, puesto que en lo que más se destacan negligencias o situaciones en la pandemia ha sido en manos de algunos residentes que han sido encargados, y no por desmerecer a los estudiantes, sino que se requiere para administrar un hospital o un gran número de pacientes, que se maneje este equipo médico, ya que los equipos médicos incluyen residentes y especialistas y todo el personal, enfermeras, y no solo dejarle, ya que va a superar las capacidades de este personal de salud, si solo se encomienda las actividades de tratar a cientos de pacientes a un grupo reducido. Bueno, otro de los problemas vendría un poco más en la manera humanista, cuando los médicos se forman, y aquí va un pilar muy importante que es atacar el germen de la corrupción y de la negligencia, primeramente con valores éticos y morales, y segundo, preparándonos para atender, no, o sea, a diferencia de otro tipo de trabajos, a trabajar con seres humanos. Y bueno, hablando un poco de la pandemia, podemos observar de que estamos manteniendo los valores con la construcción de hospitales y sobre todo el confinamiento de las personas, o sea, nos referimos a que cada quien ponga ese grano de arena de responsabilidad para que se quede en sus casas. Bueno, la pandemia ha hecho de que el personal sanitario no cuente con medios necesarios, y esto se requiere, o sea, esto nos lleva al uno de los puntos principales, que es la falta de recursos debido a esta crisis económica que no solo afecta a los médicos y a la salud de las personas, sino a la economía, al comercio y a todo esto, por lo que se requiere una reactivación económica. Y además, en algunos países, por más que se haga estos proyectos, como es el caso de Latinoamérica, se ha optado por hacer préstamos a Europa, y un gran auxilio económico que nos permita mantener y hacer contención a la crisis. Bueno, con respecto a los médicos humanistas, en nuestro hospital queremos mantener esta ideología y dispersarla por el mundo, que es recordar y dar la vida por nuestros pacientes, y de esta manera, perdón, poder mantener nuestra ideología como humanismo médico, lo hemos designado, que tiene como meta identificarse con el ser humano independientemente de su posición, es decir, tratar de salvar la vida de todos los pacientes y ejercer la profesión de manera altruista, y poder ver esta actividad médica con un fin sin intereses, o sea, dejando cualquier interés personal, económico o algo, simplemente por el simple anhelo de ayudar a las personas, lo cual es algo un poco más personal, pero pensamos de que con la formación y nuestro esfuerzo en aprender, también podemos alcanzar estos objetivos de desarrollo personal. Bueno, hablando un poco más del caso 2, podemos ver de que vamos a ver la negligencia en condiciones decadentes, ya que va a haber las carencias que ya venía mencionando, y aquí llega un punto importante que es la desorganización y las omisiones de protocolos, lo cual puede venir por un gobierno transitorio y puede llevar a una crisis en la organización hospitalaria, ya que a veces el personal administrativo, no de médicos, sino el personal que lleva a cabo y ejecuta el proyecto económico, puede Se llevar de acabó el manera tiempo. incorrecta los protocolos. Sí, gracias al director de los Chiquitolinos, muy buena presentación. Bueno, vemos una tendencia increíble a fundar bastantes hospitales. Sí, bueno, han atendido a la pandemia, no hemos superado el 50%, felicitaciones. Damos paso ahora al Hospital Clínica San Cudito. Adelante. Bueno, como el tema principal
esta actividad es el caso, es en sí la corrupción. Sabemos que la corrupción puede ser la peor pandemia que existe, no solo en los casos de salud, sino en cualquier ámbito de la vida. Pero en este caso nos vamos a basar en el caso de los hospitales. Bueno, el problema en sí sería la corrupción y el mal manejo de los hospitales que tenemos. Debido a ese mal manejo en momentos de emergencia que nadie estaba preparado para vivirlo, se notó una deficiencia abismal en cuanto a los recursos que se necesitaba para poder salir adelante o poder controlar las situaciones en las que estábamos viviendo. Las personas que fueron vulnerables a esto fueron los pacientes que no recibieron la atención médica que se merecen. Podríamos recomendar el uso de organismos independientes para poder investigar cada caso de corrupción. Eso lo haríamos como una estrategia. Otra estrategia que podríamos hacer es establecer un orden en cuanto a las áreas que tenemos en las instituciones para poder ir controlando cada área y así poder tener un manejo, porque siempre, un mejor manejo, porque siempre se va desde lo más pequeño a lo más grande. Se pueden realizar acuerdos con autoridades y proveedores para dentro de la red adquirir suministros esenciales o también implementar un mecanismo de regulación, porque eso es lo que pasó en el caso de Ecuador, que no se tuvo un mecanismo de regulación y hubo muchísimo sobreprecio en cuanto a los insumos que se necesitaban, lo cual es un acto muy bajo de corrupción, meterse con la salud de las personas, aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas y de la necesidad que tenían en ese momento de luchar para mejorar su salud. Se debería de hacer una rendición de cuentas orientada a los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de garantizar el destino de los recursos que se administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales. Para esto se necesitan gobernantes capaces y conscientes de lo que están realizando. Refiriéndonos en cuanto al personal médico, sabemos que todo personal médico debe tener un alto nivel de competencia. Y esto solo se puede conseguir a través de la dedicación y de la formación y actualización constante del médico. Con el fin de tener una voluntad por parte del facultativo en mantener sus conocimientos actualizados y, por supuesto, de las medidas que fomentan la continua formación de los doctores. Para poder tener un hospital con un funcionamiento adecuado, se debe de atender adecuadamente a los pacientes, porque para eso estamos los doctores, para los pacientes. Los pacientes deben ser atendidos de manera integral, oportuna, competente, segura y respetuosa. Y eso no se vio al principio de la pandemia aquí en Ecuador. En toda asistencia médica debe estar presente el código deontológico, así como las recomendaciones y pautas establecidas en los protocolos y las guías que cada clínica posee. Tenemos que también saber derivar al paciente a la unidad correspondiente. Tenemos que estar organizados en cuanto a la necesidad de los pacientes y a la cantidad de doctores que tenemos en cada área y en caso de un facultativo no cuente con las condiciones suficientes o carezca en su centro de los medios diagnosticados, es preciso que lo derive, no siempre querer hacer todo uno. Bueno, tenemos que también debemos actuar conforme a las evidencias que tenemos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el doctor o el médico debe apoyarse en las evidencias que observa tras una exploración en los datos que sean referentes con el paciente. La medicina no es una ciencia exacta y nadie es perfecto ni lo sabe todo. Por ello no puede exigirse un resultado que pase siempre para la curación del paciente. Pero en el ejercicio de la medicina, el facultativo está obligado a actuar con la máxima diligencia posible, poniendo a disposición del paciente todo su conocimiento y con los medios disponibles que se posea. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Perdón. Que
el paciente es lo principal en un hospital, para el médico el paciente es lo principal. Entonces, que debemos de tratarlos con manera digna, como se lo merecen, poniéndolo siempre en primer plano. Y eso es lo que no se observó, lo veíamos en el primer video que nos daba como ejemplo, que los cuerpos ni siquiera los trataban como personas, solo como desechos. Sus pertenencias, por más que la persona haya fallecido, las pertenencias no las respetaban, no les entregaban a las familias. Y eso es simple actos de corrupción porque el gobierno quería opacar los resultados de las pruebas, muchas veces no se realizaban las pruebas para no alarmar, por así decirlo, a la población, para no decir que los casos habían aumentado y que las cosas se habían ido de las manos y que el gobierno no estaba teniendo el control suficiente para controlar, valga la redundancia, la situación que estaba viviendo el país. Entonces, lo que el gobierno comenzó mal fue ocultando a la gente lo que estaba pasando, tratando de borrar cifras y no poniendo en prioridad al paciente, que es lo que se debe hacer siempre. Muchas gracias a la directora del Hospital Clínica San Judito. Ahora damos paso al Hospital Medifru Fantasma. Ya buenos días, compañeros. En nuestro país, desde que existió la noticia de que en Wuhan ya había casos de COVID, los gobernantes no pudieron como que manejar efectivamente la pandemia. No existió cierre de fronteras al comienzo, el presidente no manejó correctamente, ni el ministro de Salud. Existieron algunos casos de sobornos, de sobreprecios, entre otros. También, asimismo, existió la renuncia de la ministra de Salud. Lo relacionado con los problemas del primer video fue la desaparición de cuerpos fallecidos, los objetos desaparecidos de las personas que fallecieron en los hospitales. No se realizaron las pruebas de COVID a tiempo y también malos diagnósticos al momento de realizarse las ciencias forenses. Para esto creemos que se debería tener un registro de las personas fallecidas, ya que, como mencionaron mis compañeros anteriormente, no existían, digamos, cifras que le digan a la población en realidad la verdad que sucedía en nuestro país. En el caso de que la morgue estaba saturada, se debió avisar inmediatamente a los parientes para que acudan a los hospitales a retirar el cuerpo. En el archivo también debiese contar el nombre de la persona que retiró el cuerpo, una copia de su cédula de identidad y una firma que lo constate. En cuanto al problema 2, que eran los objetos desaparecidos de las personas que fallecían en los hospitales, creemos que tener un control más adecuado de las pertenencias de los pacientes, ya que podría existir confusiones en el momento de la entrega del cadáver en caso de la persona fallecida y las pertenencias de podrían desaparecer y podría existir diferentes asuntos tales como el robo de fondos al paciente, entre otros. En cuanto a la tercera, que no se realizaban las pruebas de COVID a tiempo, las personas tienen que saber cuándo asistir a realizarse la prueba, ya que muchas veces exigen que se les realice una prueba de COVID sin tener los síntomas y que el personal médico tome en cuenta la realización de la prueba si el paciente ya presenta síntomas iniciales y hay una sospecha. En cuanto a los malos diagnósticos, un mal diagnóstico implica el diagnóstico incorrecto de síntomas, por lo tanto, el fracaso en la prescripción de la condición médica. Para esto, la solución sería
necesario tener los suficientes implementos médicos para realizar las pruebas correspondientes y tener un diagnóstico claro. Además, es necesario contar con las instituciones con personal preparado para realizar los análisis correspondientes con la ayuda económica suficiente para abastecer las necesidades médicas. Y posteriormente tener una pérdida de personal capacitado, o sea, y no tener un desabastecimiento de las unidades para los análisis. En cuanto al segundo video, faltaron los insumos médicos. Y bueno, esto es porque actualmente el tiempo que se vive ha golpeado fuertemente la economía mundial. Es por esto que la falta de insumos médicos es bastante notable en la mayoría de casas de salud de nuestro país. Por esto es que para solventar este problema se debe priorizar los recursos, dejar de lado los implementos no indispensables y adquirir los que sí son indispensables. El personal administrativo de los hospitales deben tener una actitud ética para repartir de forma correcta los insumos necesarios y más que todos los indispensables que necesitan los médicos para ayudar a las personas con sus dolencias. También existió la negligencia médica, que se debe analizar las principales causas que llevan a reclamar una negligencia. Es muy importante cumplir con los requisitos normativos para el ejercicio profesional, y el profesional debe tener un buen nivel de competencia y estar actualizado. Se debe cumplir estrictamente con los protocolos que sirven a la guía de los profesionales de la salud y atender adecuadamente a los pacientes de manera integral, oportuno, competente, seguro y respetuoso, ya que todos tenemos derecho a un lugar limpio y saludable, y estos juegan un papel muy importante en la prevención de malas prácticas, el error médico y en consecuencias de las negligencias médicas. También podemos observar que existió la malversación de fondos y la mala administración. Esto creemos que es una solución establecer requisitos detallados para que las empresas y ciudadanos, aquí también se podría incluir al sector informal, que estos participen en procesos transparentes de aplicación y asignación de programas de ayuda para minimizar la posibilidad de fraude, además de crear y promover mecanismos para que los diferentes actores puedan señalar dudas o denunciar conductas corruptas o no éticas. También, frente a esta pandemia, se ha hecho evidente que en hospitales y centros de salud ha existido una mala administración. Es por ello que nuestra estrategia de solución ante esta problemática es realizar concursos para designar las autoridades y que estas no estén al cargo que supere al año, ya que tomando estas medidas se evitaría que se formen valores nocivos, que tal como menciona la Carta Magna, a la abnegación, que debe ser el valor que predomine en las personas líderes, como formas de resolver los conflictos, la cual no quita que se intente educar a las personas, sino ayudarlas a cambiar en todo aquello que sea nocivo para la sana convivencia. En cuanto a las estrategias de juego, creemos que el aislamiento social es muy importante porque al evitar el contacto social vamos a disminuir las probabilidades de que el virus pueda infectar a grandes cantidades de habitantes y posiblemente el sistema de salud local pueda colapsar, ya que falta de los insumos médicos o simplemente el espacio dentro del hospital. También cerrar fronteras. Esto, a pesar de considerarse una estrategia insostenible a lo largo del plazo por la Organización Mundial de Salud, esto es muy necesario al inicio de los primeros brotes porque se puede mantener el virus controlado dentro del país y el aislamiento y manejo de la enfermedad será llevada sin dificultad alguna. Y también creemos que es necesario ubicar hospitales para abastecer una localidad de suficientes hospitales en relación a la población, para que no existan pacientes, Listo, digamos, que se finalizó enfermen. el tiempo, finalizó su tiempo. Muchas gracias al director del Hospital Medifru, fantástico. Bueno, la estrategia inicial que usaron fue muy interesante, ¿no? Primero, antes de que se infecte nadie, mejor ubico hospitales por todo el mundo. Muy bien, ahora damos paso al Hospital Stark Medics. Por decirle que hubo un pequeño cambio y ahora somos el Hospital El Swanfong. Como director del Hospital Swanfong con el sistema Stark, nosotros como lo primero que decidimos hacer fue colocar tanto fronteras como bloqueos en los hospitales de manera aleatoria, porque nos dimos cuenta que en una charla de TED ya preveía esto,
Y esto no solo se transporta hacia las pandemias normales o las pandemias que hemos tenido en nuestra vida diaria, sino también hacia las pandemias o hacia los virus de valores. Porque lo primero que hay que hacer es que si existe una actitud negativa, una actitud que va en contra de lo que nosotros consideramos que está bien, lo primero que hay que hacer es frenar todos los posibles límites que provoque. Es por eso que nosotros consideramos que uno de los principales fallos es que no tenemos un sistema retroactivo para poder ver o determinar si existe una conducta negativa y poder cerrar poco a poco esas actitudes que vuelven cada vez más negativas y desembocan en actos poco humanitarios, porque se empiezan a tomar cosas más importantes según lo que se considera por la sociedad más importante, como lo sería el dinero u otras cosas. Luego nosotros consideramos que es también buena política los hospitales, ya que en nuestra representación los hospitales sirven tanto como curación para los problemas físicos, como también los hospitales en el sentido de que nosotros podemos analizar y dar apoyo psicológico a las personas y apoyo en valores a personas que pudieran haberse visto afectadas por los antivalores. Eso quiere decir que se vieron tentadas hacia la corrupción. Y creo que es muy importante que en los sistemas de salud, en los sistemas públicos, en los sistemas educativos, existe una retroalimentación hacia los valores que permita dar esa curación o ese beneficio de poder reparar de manera efectiva el daño de los antivalores. Luego nosotros lo que consideramos en el apartado de aislamiento social, que sería nuestro tercer paso, lo consideramos como una retrospección hacia la persona, porque también tenemos que entender que el humanismo nos lleva a pensar como individuos y a pensar cómo estas limitaciones nos pueden ayudar a nosotros. Es importante en este momento entonces pensar que el humanismo no solo nos hace buscar ser mejores personas, sino ser más humanos. Y en ese punto también está importante la introspección, que refiere a cómo nosotros podemos hacer una retroalimentación tanto en el sistema de salud público para ver si las acciones que nosotros estamos haciendo pueden ser mejoradas, como si existe una retroalimentación en materia de valores, lo que le permite a la persona darse cuenta de si sus acciones están incorrectas, están correctas, o si existe un margen para mejorar. Lo que nosotros consideramos como el cuarto paso o el auxilio en el juego se manifiesta como el auxilio económico, son otros medios, otros valores que pueden ayudar o ser ayudados mediante ya sea programas externos, amigos u otras relaciones que permitan determinar que esa persona pueda garantizar o pueda recuperarse de manera efectiva, y también programas que puedan buscar fortalecer los valores tanto en los niños como en la sociedad, y así evitar el desarrollo de nuevos antivalores. Y en esta parte va lo que se considera el sexto paso, que sería, nosotros consideramos la investigación médica, que también se puede trasplantar o trasvasar al plano de los valores, como si la existencia de la investigación en valores nos permite o nos da ciertos códigos que cada vez son más estrictos y más rigurosos, pero le dan al médico una sensación de saber sobre qué base ética, sobre qué acciones puede actuar él. Entonces consideramos que es importante este hecho, porque nosotros como médicos tenemos que estar siempre al tanto de qué se puede hacer, qué se puede desarrollar y cómo nosotros podemos basarnos en la ética que tenemos para poder ayudar a las personas. En este sistema entonces, como ya vimos, tiene 5 partes que lo relacionamos a las partes del juego, pero también podemos avanzar más hacia los valores que infunde el humanismo hacia los médicos. Como pudimos ver, es muy importante que se relacione el sistema de valores en el centro hospitalario, porque como hemos visto en esta pandemia, han existido casos en los que han primado los beneficios personales o la sensibilidad basada en qué es lo mejor para mí y no lo mejor para el resto, aunque sea un estado crítico. Entonces, por eso nosotros consideramos que lo primero o lo que se debe hacer, tanto con un virus como con un antivalor, es que exista un rechazo inicial de la población hacia ese antivalor, poder crear una forma que ese virus o esa pandemia se pueda contener, como lo puede ser en el caso del virus, un hospital, y en el caso de los valores,
que pueda existir un programa, un soporte, un método institucional para que esa persona pueda recuperar esos valores. Luego, que exista una retrospección, un aislamiento social que en las pandemias sirve para frenar el avance del virus, mientras que en el ámbito de los valores, la introspección nos permite darnos cuenta sobre si lo que hacemos está mal o si está bien. Respecto al auxilio económico, que sería la cuarta parte, en el desarrollo base de los valores, como en los virus, el auxilio económico sirve de base para que se puedan desarrollar nuevos programas. En los virus sirve para crear nuevos hospitales, tener más fuentes de investigación y contención, pero en valores nos permite crear y desarrollar nuevas técnicas para poder transmitir a las diferentes generaciones los valores y así evitar que los antivalores se vuelvan norma en una sociedad, que como podemos ver puede ser muy perjudicial porque puede llevar a que los médicos y las instituciones públicas busquen su beneficio en vez del beneficio de la sociedad. Y finalmente, la investigación, que en los virus permite saber el origen y las fuentes de dónde surgió y cómo se lo puede contener. En materia de valores también es importante hacer una investigación sobre de dónde pudieron haber surgido estas conductas negativas, estos antivalores que puede provocar que exista una creciente ola de, por ejemplo, corrupción, egoísmo o falta de inquietud hacia los pacientes. Eso consideramos que es lo más importante. Muchas gracias al director del hospital, el Swan Fonson. Realmente me parece que ha enlazado muy bien las ideas de la asignatura con este videojuego denominado Pandemia. Bueno, en sí todos los grupos han tenido diferentes estrategias y todas son válidas. Bueno, he escuchado atentamente a todo lo que cada uno de ustedes ha expresado por medio de su director de hospital. Igual considerar siempre que más allá del hecho de una profesión en sí, pues está también en qué tan humanos somos para atender a los diferentes problemas sociales y como estudiantes de universidad estamos llamados a vincularnos y a entender estos problemas para en el transcurso de nuestra carrera pues ir buscando soluciones y cuando ejerzamos la profesión médica pues nosotros seamos médicos ejemplares. Me ha encantado el trabajo en equipo que han desarrollado y pues se merecen en Jury pues sus extras, ¿sí? Todos ustedes y cada uno ha efectuado de diferente manera la estrategia para salvar al mundo de la pandemia. Sí, les voy a dar 20 puntos de experiencia y pastillitas Corrupfin en participación activa y efectiva en clase. Además de ello, pues, con las siguientes actividades iremos reuniendo más pastillitas, ya no nos falta mucho para el objetivo final. Bueno, para finiquitar esta clase, no sé si alguien quiere exponer cómo le ha parecido esta experiencia. Estuvo chévere, profe. Estuvo bastante interactivo y nos hizo poder ayudar, imaginarnos más bien la situación y cómo ser más empáticos para ayudar ante tales situaciones que se presentan en el país y que pueden presentarse también a nivel mundial. Muchas gracias. Sí, en realidad esto fue un videojuego, pero no está nada alejado de lo que es la vida real. No sé si alguien de las chicas quiere también exponer. ¿Le puedo decir algo? Claro, adelante. Bueno, yo pienso que si la Organización Mundial se hubiese tomado más en serio las cosas y no nos hubiese ocultado y hubiese tomado medidas de precaución, así como lo hicieron varios grupos antes de que ya llegue el virus, poner prevención, probablemente la pandemia en este momento no estuviera sucediendo, sino que simplemente se enfocarían en países que, en países que ya lo obtuvieron, pero no estaríamos con tantos brotes y así. Sí, tiene razón, muy amable por su comentario. No sé si alguien más o damos ya por terminada la clase. Yo veo como más bien esta clase fue para analizar y darnos cuenta de cómo en todo el mundo no hubo un plan de contingencia en sí,
todos los países supuestamente hablaban de que estaban preparados para todo lo que se venía, pero esta prueba nos hizo recapacitar de cómo, inclusive en las peores crisis, existe más corrupción. Y cómo se ve desde nosotros inclusive, hasta médicos en sí que ya ellos tienen valores como es lo de ser, como usted decía, médico humanista. Entonces, ahí es un momento de darnos cuenta de cómo en realidad las personas somos y cómo actuamos. Así es, muchas gracias también por su comentario. Bueno, yo de mi parte les agradezco mucho y mi intención como su docente de la asignatura de Humanismo, Universidad y Cultura es que todo lo que van ustedes aprendiendo lo vayan adaptando a la vida real. Les deseo una linda tarde y una excelente semana. Gracias a todos y a todas.